Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Isaías 42, versículo 16. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Y nuestro tema para esta tarde se titula La obra de Dios en el hombre. Este es un hermoso versículo, hay un contexto que también es muy hermoso. Vamos a centrarnos tan solo en el versículo número 16, hermosas palabras, declaraciones hermosas. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Hermosas declaraciones que tienen que ver con lo que el Evangelio es, con lo que el Evangelio hace en la vida de aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Pero quiero considerar tan solo la primera parte de este versículo para ver la obra de Dios en el hombre. En primer lugar tenemos la primera declaración al inicio del versículo 16, y guiará a los ciegos por camino que no sabían. La semana pasada hablábamos de un hombre que era ciego. Dijimos que habían dos tipos de ceguera, una ceguera física, pero también había una ceguera espiritual. Una es del cuerpo, otra es una ceguera del alma, a la cual llamamos una ceguera espiritual, incapacitado para poder estar basado en sus propias fuerzas o méritos a cuentas con Dios. Una ceguera espiritual que podemos resumirla en simplemente ser ignorantes con respecto a las cosas espirituales. Es una ignorancia que viene por la incredulidad, que principalmente no es un asunto de la mente, es un asunto del corazón, es un asunto moral, es un pecado delante de Dios. De tal manera que eso nos muestra la condición en la que todos y cada uno de los hombres nacen, impedidos de poder entender, comprender las cosas que vienen de Dios. Así que cuando vienen ciertas preguntas que surgen una y otra vez en la vida de las personas, nos damos cuenta que son preguntas que no siempre la gente se quiere hacer. Por ejemplo, ¿de dónde vienen? No saben. Tratan de dar algunas respuestas. Tal vez algunos dirán, vendrán de algún animal, otros de una gran explosión, otros tendrán algunas otras teorías. Y aunque la Biblia dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, los hombres no lo creen, los hombres no lo aceptan, los hombres no creen lo que Dios tiene que decir, más aún simplemente consideran lo que otras teorías podrán enseñar. No lo saben, no saben de dónde vienen. Cuando se hacen preguntas con respecto a de qué trata la vida, una vez más, no tienen una idea clara acerca de ella. Pensarán en tal vez tomar placer cada semana, emborracharse cada fin de semana, hacer tal o cual cosa cada día, y muchos ven la vida simplemente como un cúmulo de eventos que tienen que ver con un asunto de hacernos sentir bien. Así que uno le pregunta, ¿eso es todo? ¿Acaso eso es la vida? ¿Hacer este tipo de cosas? O preguntarle por qué viven en este mundo, qué sentido tiene todo esto. No lo saben, no saben por qué están acá, no tienen claridad con respecto a las razones por las cuales vivimos. Han sido permeados por las ideas anticristianas de que no hay realmente propósito en la vida. Y a pesar que una vez más la Biblia dice que Dios nos ha creado para poder glorificar a Dios, para poder vivir de acuerdo a las demandas santas, amorosas y tiernas de nuestro Dios, de tal manera que nos preparemos para la partida de esta tierra, no lo consideramos. Y el hombre ha creado sus propios propósitos, sus propias ideas, pero al final de todas estas cosas, la verdad es que no lo saben. Si les preguntas a dónde vamos, una vez más, están tan ocupados con las cosas de este mundo, tan ensimismados en sus propios razonamientos, en sus propias maneras de entender la vida, que no prestan atención, no ponen ningún tipo de interés en estos asuntos. Así que todo esto está presente en esta ceguera espiritual que se nos presenta y que guiaré a los ciegos. Así que la gente no sabe
cómo llegar al cielo, no sabe cómo poder estar a cuentas con Dios, no saben cómo realmente tener seguridad de salvación. Y precisamente la Biblia nos responde todas y cada una de estas preguntas, y entre muchas otras que podemos realizarnos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Aquí en este libro, los 66 libros de la Escritura, no solamente se nos dan las respuestas a estas interrogantes, sino principalmente nos enseña y nos muestra cómo es que podemos ser salvos. Nos muestra que no hay otra manera. Nos muestra que no hay otra forma sino por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y no hay ningún otro conocimiento que podamos lograr de este mundo, de lo que sea, que se pueda comparar con el conocimiento que podamos tener acerca del Evangelio, un conocimiento práctico, experiencial, acerca de lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio hace en la vida del hombre. Así que puedes ir a la universidad, obtener títulos y grados académicos, algo que muy bueno, por cierto, no estamos haciendo una crítica a aquello, pero puedes granjear todo el mundo, pero si no has conocido el Evangelio, insisto, no tienes absolutamente nada. Esas son las palabras del apóstol Juan en su primera carta: el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Entiende el propósito de la vida, pero el que no tiene a Cristo, lamentablemente, no tiene absolutamente nada. Así que es en la Biblia donde hallamos la luz que Dios da en medio de las tinieblas de la vida del hombre. Pero hay algo más que podemos mencionar en cómo el Señor muestra y da respuesta a estas cosas. Es que tiene que ser Dios que nos dé luz sobre aquello. Esta luz tiene que brillar en nuestros corazones. La luz del Evangelio tiene que brillar en nuestra vida, y aquello es una obra que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hace en favor de ciegos espirituales, de ciegos que son indiferentes a los asuntos del alma. En otras palabras, es el Espíritu Santo aplicando estas verdades a nuestra mente para que las podamos en primer lugar entender, pero no solamente entenderlas en un sentido amplio y general, sino en un sentido personal, que Dios nos habla a nosotros de una manera particular. Así que es el Espíritu Santo aplicando esto al corazón. Ahora, ¿qué es el corazón del hombre? ¿Por qué el corazón del hombre está en tinieblas? ¿Qué es lo que hay allí? Permítame usar una ilustración. Pensamos en una habitación que esté muy abandonada, tal vez décadas de abandono, donde nunca ha entrado luz allí. Nadie ha entrado, nadie ha podido acercarse. Y en todos esos años entonces se ha ido acumulando más y más suciedad. Hay mucho polvo, mucha tierra, tal vez muchas arañas han hecho sus telarañas allí. Hay distintos tipos de insectos arrastrándose o caminando de aquí para allá, por las paredes, por el suelo, en el techo. Está lleno de todo este tipo de cosas. Nadie ha estado allí durante tanto tiempo. Y de repente viene alguien y enciende la luz. Nadie podía ver lo que había allí. Nadie podía entender todo lo que había en ese lugar, hasta que alguien prende la luz, enciende la luz y se da cuenta de todo lo que hay en aquel espacio. Ahora todo queda a la vista. Ahora se pueden ver las cosas que están allí. Y no solamente se pueden ver, sino ahora aquello puede ser limpiado, se puede barrer, se puede sacar toda esa tierra, sacar todas esas arañas, insectos que están allí presentes. Precisamente esa es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre. Que lo que hace en primer lugar, ilumina. Ilumina por medio de la palabra de Dios para que podamos ver lo que hay en el corazón del hombre, aquellas cosas que ignorabas, aquellas cosas que no te importaban, ahora de repente comienzas a verlas. Cuando el Señor comienza a iluminar para que puedas ver realmente lo que hay en el corazón. Comienza ahora a traer un despertar a esta realidad de nuestro corazón que antes era indiferente a todas estas cosas. Eso debe ocurrir entonces. Esa es la obra que Dios hace, que puedas entender y comprender la realidad de tu corazón. Convence de pecado, que somos pecadores delante del Señor, que no son arañas, no es polvo, no es este tipo de cosas, sino es una
multitud de pecados que están arraigados en nuestro corazón, que hay una naturaleza pecaminosa que nos lleva por un camino de pecado. Entender que tenemos una naturaleza que está sucia, que está podrida, está caída, un corazón en oscuridad, pero es allí donde el Evangelio ahora comienza a brillar. Así que ninguno de los que está hoy aquí tiene una ceguera física, pero no estamos hablando de una ceguera física, estamos hablando de una ceguera espiritual. Y la pregunta es, ¿habrá tu corazón recibido la luz del Evangelio? ¿Habrá tu corazón recibido la luz por medio del Santo Espíritu de Dios que nos muestre realmente lo que somos delante de Él? Bueno, la respuesta la tenemos aquí. ¿Cómo es que Dios ahora entonces comienza a obrar en el hombre? Dios promete en todos aquellos que vienen delante de Él traerlo a conversión de una manera que jamás hubieras podido imaginar. Y todo esto está en el Evangelio. Esa es la manera de Cristo, el camino de la vida, el camino de la salvación. Así que está aquí, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Estas cosas eran ocultas, eran indiferentes, habían tinieblas, no había luz. Estaba lleno de maldad, de orgullo, de vanidad, de malos pensamientos, de rencor, de rebeldía, de violencia, de la búsqueda de los placeres como propósito de esta vida, sin considerar a Dios. Pero el Señor dice que por medio del Evangelio va a guiar a los ciegos por camino que no sabían. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios hace. Esa es la obra de Dios, en primer lugar, en el corazón del hombre, trayendo luz, trayendo un entendimiento acerca de lo que somos delante de nuestro Dios. Pero algo más añade el versículo número 16. Guiar a los ciegos por camino que no sabían. Comienzas a entender aquellas cosas que eran ocultas, pero ahora les haré andar por sendas que no habían conocido. Así que Dios lleva a la gente a la salvación por caminos que les eran desconocidos, porque la gente no sabe cómo ser salva. La gente podrá tener sus propias ideas acerca de la salvación. Algunos pensarán que es por ser bueno. Otros pensarán por tener una cierta cantidad de buenas obras, que al final de día las pueda comparar con aquellos malos pensamientos, aquel orgullo, aquella mentira y todos esos pecados prácticos, y decir, bueno, no fue tan malo mi día, así que al final del día ahora yo me merezco el cielo. Otros pensarán en una vida religiosa, en una vida que se caracterice tal vez por una asistencia fiel y confiar en esa asistencia para decir que hay vida espiritual. El hombre no sabe realmente cómo ser salvo, pone su confianza en estas cosas. Tal vez otro podrá argumentar que la manera de llegar al cielo es por medio de ciertas ceremonias, de ciertos ritos que hay que cumplir, de ciertas penitencias que hay que llevar adelante. Tal vez pagar mandas, golpear su cuerpo, caminar kilómetros de rodillas, maltratando su cuerpo de una manera impresionante. Variadas respuestas podremos encontrar a la pregunta de cómo podemos llegar al cielo. Eso es lo que la gente piensa, pero no lo sabe. Esas cosas, lo último que hacen, de hecho no lo hacen, es siquiera acercarnos 1 milímetro al cielo. No hay nada en la palabra del Señor que tú puedas encontrar de principio a fin, de que estas formas que los hombres crean de una u otra manera nos puede dar acceso al cielo. Así que eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Les haré andar por caminos, por sendas que no han conocido. Van a comprender cómo es que Dios hace esto, cómo es que Dios salva las almas, que no está basado en nuestros méritos, no está basado en nuestras fuerzas, en lo que podamos hacer o en lo que podamos dejar de hacer. No está basado en la lista interminable de cosas que tenemos que día a día hacer un checklist para saber si me merezco el cielo o no. El Señor ahora los va a hacer andar por sendas que no habían conocido. Qué impresionante es esto, porque lo hace de tal manera que las personas vean y sientan este sentido de necesidad. Y es curioso y es impresionante porque ni siquiera saben lo que necesitan. Tienen un entendimiento de la vida tan dañado, tan incomprensible, que no saben realmente lo que necesitan. Pero Dios ahora
comienza a trabajar por medio de su Espíritu de una manera tan maravillosa que comienza a tocar sus corazones, sus conciencias. Y ahora hace que el hombre comience a ver la necesidad de un Salvador. Convicción de lo que eres delante de Dios y de las consecuencias de esa vida delante de Dios. El hombre no ve estas cosas. El hombre disfruta la vida que lleva, pero jamás se sienta a pensar con las consecuencias eternas que eso conlleva, porque no lo sabe, lo ignora, le es indiferente estas cosas. Nunca ha conocido lo que Dios dice con respecto a esto. Así que Dios trae convicción de lo que eres delante de Él, las consecuencias de aquella vida que llevas. Y ahora te muestra el Evangelio como el único medio para poder ser salvo. Y de eso nos está hablando este texto. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Así que nos preguntamos si está este real sentido de necesidad en tu vida. Si sabes qué hacer al respecto con tu pecado, con las consecuencias del pecado. Si sabes cómo que puedes ser libre de la condenación. Mi pregunta es, ¿has sentido en tu vida que realmente te falta algo? ¿Estás en una búsqueda continua de una felicidad que no es más que una ilusión? ¿Y has hecho de eso el propósito de tu vida? Alimentado tal vez por películas donde la felicidad la basan en dinero, en éxitos temporales, y piensas que la vida consiste simplemente en la abundancia de los bienes que posees. Así que por medio de este mensaje y de este pasaje, Dios nos está hablando y nos está enseñando que lo que realmente necesitas es la bendición espiritual que Él da. Que nos dice la palabra del Señor con respecto a las preguntas iniciales que hacíamos. Dios nos hizo para que le adoremos, para que estemos en comunión con Él, para que podamos estar honrando el nombre de nuestro Creador. Y mientras no estemos en paz con Dios, nunca habrá descanso para nuestras almas. Puedes hallar descanso temporal, puedes acudir a los placeres, a las drogas, al alcohol, puedes mantener tu mente ocupada con los juegos, con la ludopatía o con los juegos de azar, un montón de cosas. Y puedes convertir tu vida en una búsqueda de todo este tipo de circunstancias pensando que allí puedes hallar descanso para darte cuenta que aquello no es más que algo efímero. Un día, una semana, un año tal vez, 4, 5, 10 años. Pero te vas a dar cuenta que esta necesidad, esta falta de descanso va a estar presente en ti. Y esa es la razón por la cual los hombres buscan la felicidad en distintos asuntos, en el deporte, en la música, en la satisfacción de las cosas que el mundo da. Por eso se emborrachan, por eso se drogan, porque piensan que de alguna u otra manera la felicidad la puede encontrar en estas cosas, porque no conocen el camino hacia la paz verdadera. De hecho, en Juan 14 comienza diciendo el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y luego añade en el mismo capítulo, en el versículo 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la ofrece, por medios que el mundo entrega. Y eso es lo que el profeta está enseñando aquí. Nos está mostrando el camino de Dios para la salvación. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Encontrar el verdadero propósito de la vida en el Evangelio, eso no es algo que tú has pensado. Encontrar el verdadero propósito de la vida en lo que Dios tiene que decirnos, es algo en lo cual no estás interesado. Bueno, eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Guiará a los ciegos por camino que no sabían y les hará andar por sendas que no habían conocido. Les mostraré el Evangelio, el camino del Evangelio, que es el único medio por el cual podemos llegar al cielo, porque es el Evangelio y lo que el mensaje tiene que decirnos que nos guía a Cristo, por lo cual podemos realmente estar en comunión con Dios y hallar descanso para nuestras almas. Ahora, ¿cómo es el camino del Evangelio? ¿Cómo es el camino de Dios para la salvación del hombre? Y para aquello debemos ir a Génesis, capítulo 1, 2 y 3, donde se nos narra la creación, el huerto del Edén,
pero en particular al capítulo número 3, donde vemos cómo el pecado entró al mundo. Ellos habían sido creados por Dios, eso es lo que Dios dice con respecto al hombre. Fueron creados por Dios, el hombre del polvo y la mujer del costado de Adán. Pero luego ellos desobedecieron a Dios, cedieron a las insinuaciones de Satanás, de tal manera que ahora sus conciencias le dijeron que eran culpables delante de Dios y que hicieron, se escondieron, siguieron otro camino. Y ese camino se caracterizaba por cubrir su desnudez con hojas de higuera para esconder su desnudez a la vista de Dios. Y luego aparece Dios allí en el relato, en la historia. Y luego de hablarle algunos asuntos, le dice, ponte esta otra ropa. Y le dio pieles de animales para que se la pusieran. Que lo que tuvieron que hacer ellos es abandonar sus propios planes, sus propias ideas, sus propios pensamientos y sus propios razonamientos. Tuvieron que abandonarlo para poder ahora hacerlo de acuerdo al plan de Dios. ¿Y qué tiene de relevante esto para poder entender el camino del Evangelio? Porque para poder conseguir pieles, en primer lugar necesitas un animal, algo que Dios también había creado, como se nos narra en Génesis 1. Pero antes de que puedas quitar la piel de un animal, debes hacer algo más. Debes matar a aquel animal, derramar la sangre de aquel animal para luego sacar la piel y poder usarlo como ropa. ¿Y qué estaba haciendo el Señor allí? Estaba presentando el camino del Evangelio, el camino por el cual Él obra en los hombres para salvación, para perdón de pecados y vida eterna. Por medio de estas imágenes estaba mostrando de alguien que iba a venir a este mundo, de alguien que iba a venir a cumplir una obra extraordinaria de derramar su sangre, de entregar su vida en favor de pecadores para que pudieran ahora cubrir la desnudez del pecado, cubrir las consecuencias del pecado y una vez más poder tener comunión con Dios. Y ese es el camino de Dios, ese es el Evangelio que Dios ha enviado a un sustituto. En el tiempo señalado vino a este mundo y por 30 años no tenemos mayores relatos de Él, pero a partir de ese punto en los evangelios se nos presenta lo que Él hizo. En primer lugar, vivió la vida de obediencia, que el hombre no puede vivir, producto de que sigue un camino ajeno a la voluntad de Dios. Pero luego entonces fue a la cruz del Calvario, fue a pagar por el pecado, las consecuencias del pecado, la culpa por el pecado y la cargó sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz, para que ahora la justicia, los méritos de Cristo sean puestas a nuestra cuenta, donde solo había pérdida, donde solo había cosas en contra de Dios. Ahora aquello era quitado, era borrado, era perdonado, y ahora entonces en el lado de la ganancia, donde no había absolutamente nada, se pone la justicia de Cristo, los méritos de Cristo. Y todo el Antiguo Testamento apuntaba a esto. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí: guiaré a los ciegos, a los que no pueden ver. Hace poco vimos este temporal, muchas personas los ha dejado sin luz, algunos ya llevan casi 5 días sin luz. Y qué buenas ilustraciones para la realidad espiritual. Han perdido todo lo que estaba guardado en el refrigerador. Han perdido días, no pueden trabajar, no pueden hacer muchas cosas. Y esa es la vida del hombre sin Dios. Lo pierdes. Puedes almacenarlo, puedes atesorarlo, puedes guardarlo y puede durar un par de días, un par de años tal vez. Pero a la larga todo lo vas a perder. Nada de aquello se va a poder ocupar. Nada de aquello va a tener valor. Qué hermosa ilustración es ella. Guiaré a los ciegos, los que no tienen luz, y las haré andar ahora por sendas que no habían conocido, porque ahora está mostrándose el único camino para estar a cuentas con Dios. Va a ser evidente para ti que tan solo en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados y vida eterna. Así que Adán y Eva pensaban que podían cubrirse con algo, pero Dios le enseña que hay una manera específica para poder hacerlo. Entonces, una vez más, conoces el camino del Evangelio. ¿Entiendes lo que el Evangelio es? ¿Entiendes que fuera de Cristo no hay absolutamente nada que puedas hacer por tu alma? No hay nada que realmente pueda darte o acercarte a Dios. Pero el Evangelio ahora
hay que creerlo. Y eso es lo que la Biblia le llama fe. Ya no debes confiar en esos caminos que tal vez pensaban que te podían llevar a Dios. Penitencias, rezos, confesiones ante curas o sacerdotes o lo que sea, confianza en instituciones, en la moralidad o en ser bueno para poder merecerme el cielo. Debes creer, debes confiar que el único camino para poder estar a cuentas con Dios es Cristo. Ese es el Evangelio. Y de eso hablamos cada domingo a las 6:30, para que puedas conocer cuál es el camino por el cual Dios salva a hombres. Pero la gente no lo sabe. Y la gente rechaza estas cosas. Prefiere seguir en su vida lejos de Dios. ¿Qué inaudito es esto? Prefieren seguir en esa vida que no les lleva a ninguna parte. Prefieren vivir y continuar en esa vida que no tiene ningún valor eterno, al contrario. Y confiar y descansar en cosas que no pueden realmente dar descanso, porque la gente no sabe, no entiende el Evangelio, no conocen el único medio para ser salvo, no entienden las consecuencias eternas de una vida sin Dios. Y Dios nos dice aquí entonces que lo hará. Debes creer, debes confiar en Cristo. Piensa en una casa, tal vez un edificio de gran altura que se está incendiando. Tal vez pensamos en estas torres gemelas que se destruyeron hace ya varios años. Pensemos, imaginemos que hay alguien en el piso 10, 20, 30, 40. Se está todo quemando y vimos a gente inclusive caer de allí en las noticias. Y hay un niño allí, un indefenso, que no puede bajar las escaleras y solo mira por la ventana, no tiene esperanza. Y abajo el padre simplemente le dice: no te preocupes, ven, salta, yo te voy a tomar, te voy a atrapar para que nada malo te acontezca. Bueno, dijimos, no es algo trivial, ¿verdad? Es algo que naturalmente va de una u otra manera a producir la muerte. Tal vez nos preguntaríamos, ¿es suficientemente fuerte el padre para poder sostenerlo y de tal manera que no perezca? Pero bueno, las llamas ya están llegando, no hay otra salida. Así que este niño actúa rápido, salta, pero abajo su padre lo atrapa, lo abraza y ahora están una vez más juntos de nuevo. Lo que hizo ese niño fue confiar en que su padre lo iba a atrapar. Eso es fe. Confiar en lo que Cristo promete en las Escrituras. Él lo ha de ser. ¿Y cuál es la promesa y la garantía del Evangelio? Que Él viene. Cualquiera sea tu condición, cualquiera sea tu circunstancia, cualquiera sea la manera en cómo respondas a las preguntas que hacíamos al principio. Si tú vienes delante del Señor, Él no te echará fuera. Él te recibirá. Él te perdonará, te dará una nueva vida, un nuevo corazón. Serás adoptado como hijo de Dios. Eso es fe. Confiar que sin Cristo no hay esperanza, no hay nada que puedas hacer, sino simplemente esperar aquella horrible expectación de juicio. Y esa es también la advertencia del Evangelio que está implícito en estas palabras. Porque ninguno de los que está hoy aquí va a vivir eternamente en este mundo. Hemos de morir algún día. Así que lo que viene inmediatamente es que somos pasajeros. El tiempo es limitado. Debes considerar las advertencias del Evangelio, porque un día ahora no será un fuego en un edificio, sino que el infierno te atrapará y nunca más te soltará por haber rechazado, por haber obviado el llamado que el Señor hace por medio del Evangelio. ¿Cuál es ese llamado? A venir a Él, a venir delante del Señor en arrepentimiento. Esta es mi vida, esto es lo que he hecho, estos son los caminos que seguía, estas son las cosas que disfrutaba. Señor, he entendido realmente la gravedad de estas cosas y las consecuencias de mi pecado, pero en la medida que tú te arrepientes, ahora confías en Cristo y crees que Él pagó por todos y cada uno de los pecados que has hecho en tu vida. ¿Y qué hará Dios entonces si tú confías en Cristo? Y aquí está este texto, lo responde de una manera tan hermosa. Guiará a los ciegos por camino que no sabían. Les hará andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiará las tinieblas en luz. Ya no habrá más tinieblas. Ahora va a poder entender lo que realmente es la vida, el propósito para el cual fuimos creados.
Ahora lo escabroso va a ser una llanura, va a haber descanso para el alma. Estas cosas les haré y no los desampararé. Hay certeza, confianza y seguridad de que estaremos por siempre y para siempre con el Señor. Esto es el Evangelio. Queridos amigos, y no hay nada como el Evangelio, el único camino para ser salvo. Que el Señor nos ayude a todos.